Quizás la maternidad no sea tanto como te la contaron. Mamá llamada. Y sea un poquito más real. Mami llamada. Mamás reales. Mamá. Mamás desarmadas. Hola a todos, ¿cómo están? A todas las madres, todos los padres que están del otro lado, como siempre, escuchándonos, la familia completa. Episodio número 17 de Mamás Desarmadas. Mi nombre es Fiorella Bollini y como siempre mi compañera del otro lado de la pantalla, porque así grabamos nosotras, mi compañera Natalia Estrada. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, hola para todos, ¿cómo están? Muy bien, acá hoy estamos completitos, diría. Estamos con hijos en casa, todos completitos hoy. Así Hoy que hicimos cartón lleno. sí, si escuchan sonidos, ruidos, charlas por detrás y todo eso, es normal, es maternidad real, hay niños en casa, así que así va a salir el podcast número 17. Bueno, acá estamos todos, ¿eh? Está Eli, está Tayel, esto es así, hoy es un programa re Mamás Desarmadas, creo que es el más maternidad real que hemos grabado, Sí. Así que bueno, pero acá estamos. Hoy vamos a hablar del proceso del dejar en general, dejar pañales, dejar chupete, el tema del colecho, la teta, claro, todo, ¿no? Que es un proceso importante para nuestros hijos y también para nosotros. A veces no estamos preparados para ciertos dejar de nuestros niños que van creciendo, ¿no? Claro, también suelen ser procesos que digerimos los adultos, ambos, mamá y papá. A veces mamá está más preparada, a veces papá está más preparado para el dejar alguna cosa. Uno se lo quiere sacar de encima, por ejemplo, para el colecho y el otro no es cierto? Esos procesos son individuales generalmente para mamá o papá y para el niño, por supuesto que es individual porque siempre tiene otro proceso y está buenísimo hablar del dejar. Nosotras ya pasamos varias etapas, algunas todavía nos queda, pero bueno, la de la teta, todas esas etapas ya las pasamos. Pero podemos hablar de ese tema, de cómo lo atravesamos y de las cosas que nos pasan a las mamás y a los papás cuando nuestros niños tienen que dejar algo, porque no solamente es lo que pasa en el hogar, muchas veces es las críticas o los comentarios ajenos, externos, jardín, niñera, maternal, etcétera, ¿no? Todo el entorno, cómo opinan y cómo intentan influir de alguna manera a veces en esos procesos del dejar, incluso los médicos. No todos los pediatras tienen una modalidad de crianza respetuosa y por eso es a veces difícil también salirse de esos parámetros, ¿no? Porque además te lo está diciendo un médico. Así que hoy elegimos hablar con una pediatra, pero que sí va en la línea de la crianza respetuosa, que es en la línea en la que veníamos con los podcasts, y un poco el proceso del dejar tiene que ver con un acompañamiento y con el respeto hacia la crianza de nuestros niños y hacia los tiempos y a los procesos. Súper difícil cuando el entorno no acompaña, así que por eso nosotras elegimos hoy hablar con Paola Del Vino. Ella es pediatra, es mamá además de ser médica pediatra, y tiene un montón de información actualizada sobre pediatría, sobre lactancia, sobre crianza, atiende mucho online, que es un poco también la nueva modalidad. Así que Pau hoy nos va a contar un montón de cosas súper interesantes sobre los distintos procesos del dejar y cómo podemos hacer nosotros, los padres, para acompañar a nuestros hijos. ¿La escuchamos? Mamás reales. Mamá llamada. ¿Cómo acompañar el proceso del dejar? Acompañar cualquier proceso del dejar es como acompañar cualquier otro proceso de crecimiento de nuestro hijo o nuestra hija. Sobre todo es eso, acompañar el proceso, validar sus emociones, comprender que algo importante para nuestros hijos se está dejando atrás. Todo lo que hagamos de manera gradual, progresiva, suele ser mucho más llevadero para todos, pero sobre todo para ellos, que si hacemos los cambios de golpe, casi sin entender lo que está pasando. Todo depende también de lo que estemos dejando o acompañando a dejar. Validar nuestras emociones y nuestras necesidades también es importante para saber acompañar. No es lo mismo estar dejando la teta o estar dejando de dar la teta, donde ahí la guía es la que decide el momento propicio para alguna de las partes o para ambas partes y es la que transita el proceso como protagonistas. Que por ejemplo, estar acompañando el dejar el pañal. El control de esfínteres es un proceso natural que va a ocurrir en el momento que tenga que ocurrir, donde acá lo más importante justamente es acompañar, pero sin intervenir y sin la necesidad de tomar ninguna decisión.
Para acompañar en general es fundamental siempre hablar previamente, prepararnos, anticipar los cambios, no importa la edad de nuestros hijos, expresar con palabras verdaderas los procesos de cambio que vamos a transitar. No funciona intentar engañar sin importar la edad, por ejemplo con cosas amargas, limón, yerba, esmalte de uñas colocados en el pezón o en la tetina como para intentar un rechazo, además de que no funciona, resulta bastante poco respetuoso para el niño y confuso. Ese niño nunca entenderá por qué fue destetado. Por otro lado, también está bueno saber esperar, manejar nuestras ansiedades de adultos, saber que nuestros tiempos no son los de ellos. Muchas veces si hay otras pérdidas que estamos transitando en la familia, por ejemplo una mudanza, la adaptación a la guardería, algún cambio importante en la rutina de esa familia, o si el niño está cursando una enfermedad, por ahí no va a ser el mejor momento para transitar un proceso del dejar. Estaría bueno quizás pausarlo y saber encontrar otro momento propicio más adelante. Está bueno también como familia, para acompañar desde el respeto y desde la salud, buscar info segura, empoderarnos, no quedarnos con los conceptos que por ahí quedaron antiguos, los conceptos de nuestra crianza, informarnos sobre lo esperado de cada etapa. Por ejemplo, el crecimiento de nuestros hijos nos ayudará a bajar ansiedades, a disminuir culpas. Toda esa seguridad que te brinda la información facilita muchas veces el decidir lo mejor para ellos y para nosotros como familia. Tips para implementar como padres. Los tips que podemos llevar a la práctica, obviamente, van a depender de lo que estemos acompañando a dejar. Hay una coincidencia entre los tips que podemos implementar a la hora del destete o a la hora de retirada del biberón o del chupete. Como siempre, es importante anticipar, hablar previamente, prepararnos para el proceso. En el caso de la teta, contar, por ejemplo, cómo se siente mamá. Podemos iniciar ordenando las tomas, espaciando las tomas, dejando, por ejemplo, la toma que sabemos que está más arraigada y que va a ser más difícil de retirar, dejarla para el final. Es importante que, como dijimos, el proceso sea gradual, no solo por respeto al niño, sino también por el mismo funcionamiento del cuerpo materno. Si lo hacemos de manera abrupta, podemos complicar la situación con taponamientos, mastitis, y está bueno saber esto de antemano para evitarlo. Es importante validar emociones y acompañar, comenzar o ofrecer otras maneras de relacionarnos, ¿no? A medida que vamos iniciando los órdenes de las tomas y demás, ante situaciones de estrés, la caída, el llanto de nuestros hijos, por ejemplo, validar o calmar esos momentos con otras partes de nuestro cuerpo, con abrazos, con el sana, ofrecer y mostrar otra manera de relacionarnos que no sea lo que antes hacíamos con la teta, tratar ahora de reemplazarlo de otra manera. Es importante que el entorno apoye la decisión de la diada y que colabore obviamente en el proceso. En el caso de acompañar el dejar el chupete o la mamadera, coinciden que haríamos lo mismo. Haríamos primero un proceso de preparación, hablar, contar por qué vamos a implementar estos cambios, qué dificultades trae el uso del chupete, obviamente en su lenguaje. Podemos empezar a ir ordenando algunos horarios, dejar el uso del chupete para las horas de sueño, ya sea en la siesta o en la noche, y reemplazando a la función que cumple con otros recursos lúdicos, con otros objetos de apego que no incluyan la succión. El dejar el biberón la mayoría de las veces suele ser un poco más fácil que el chupete porque no es tanto el tiempo, digamos, las horas del día que se utiliza. Suele ser la transición un poquito más fácil. Generalmente ya la podemos empezar a implementar a partir de los 6 meses con la alimentación complementaria. Empezar a ofrecer en vasitos livianos, vasitos de boca bien angosta, o los que vienen antiderrame también para ofrecer el agua. Podemos ir haciendo despacito una transición y también empezar a ofrecer en los horarios de la leche. Suele ser la mamadera más difícil de retirarla de la noche, porque esa mamadera es la que está cumpliendo también la función, ¿no es cierto?, de conciliar el sueño, de invitar a ese momento a la relajación previa al sueño, y está bueno también esa función ir reemplazándola con otro recurso que acompañe ese momento y que no sea a través de la succión. Bueno, y en el caso de colechar, lo mismo, la misma anticipación, contar, hablar con nuestros hijos, esa previa, digamos, contar por qué, cuándo o cómo vamos a iniciar este proceso del dejar la cama de los padres. Algunos eligen, por ejemplo, en esa transición la opción de un colchón en la misma habitación como parte de una transición. Está bueno dejar que ellos participen, o sea, incorporarlos en las elecciones de algún objeto o de la decoración para su habitación, alguna sábana, algún acolchado, algo
apego que los haga sentir obviamente a ese lugar como propio. Cada familia va a ir encontrando la rutina que los haga sentir más cómodos. Podemos ir implementando leer el cuento, quedarnos un ratito hasta que se duerman, obviamente ofrecer también objetos de apego que acompañen ese dormir, pero lo más importante es que durante todo el proceso, lo que dure, siempre vamos a tener que estar atentos a responder a su llamado. Si se presenta en cualquier momento de la noche, siempre respondiendo de manera empática al llamado. Bueno, y en el caso de dejar el pañal, nuestro compañero va a tener que ver sobre todo eso, acompañar al protagonista. Acá no hay ninguna decisión para tomar. Nuestro rol fundamental va a ser presentar a nuestro hijo lo cultural en torno al tema, cómo se usa el baño, cómo se usa el inodoro, la parte social, y acompañar esta transición entre lo que es usar el pañal a empezar a usar la pelela, el inodoro, etc. El control de esfínteres es un proceso, como dijimos, natural, netamente madurativo, que requiere una maduración fisiológica con aumento de la capacidad vesical, entonces el niño puede retener más cantidad, aumento de hormonas que van a hacer que también empecemos o aprendamos a retener. Primero empezamos a retener de día, luego retenemos de noche, primero retenemos el pis y después la caca. Es un proceso que va a suceder de manera natural, pero también requiere una maduración cognitiva, comprender qué es el pis, qué es la caca, qué es lo que sale de nuestro cuerpo. Todo eso lleva un tiempo, y la parte emocional requiere de también una transición, sentirse seguros sin el pañal, tolerar la angustia muchas veces siente al perder parte de nuestro cuerpo, y eso requiere también de un acompañamiento de los adultos. Anteriormente, ante los primeros indicios de que un niño podía estar empezando a controlar esfínteres, que ocurre a partir de los 18 meses, se indicaba a los padres un entrenamiento, pensando que era necesario alguna intervención para que el control de esfínteres se lleve a cabo. Hoy se sabe que no necesitamos hacer nada desde nuestro rol, solo acompañar. De una manera muy práctica es también que ellos nos vean cómo usamos nosotros el baño, el inodoro, de esa manera ellos copian, los invita, digamos, a animarse a usar el baño. Para su comodidad es importante elegir elementos que ayuden a esa edad, ya sea una pelela, un banquito para que puedan apoyar bien sus pies al sentarse en un inodoro, que puede tener un adaptador, por ejemplo. Es importante, es una buena edad, es un buen momento este proceso para reforzar el nombre correcto de las partes íntimas. No hay necesidad de felicitar ni de castigar. Obviamente tenemos que saber que los accidentes son normales, son esperables, que pueden ocurrir, no significa ningún retroceso. Es importante tener en cuenta que el verano no es el momento para dejar ningún pañal. Sí es más cómodo por la cantidad de ropa que vestimos, pero quizás ese verano no es el momento propicio para tu hijo, y quizá, por ejemplo, sí el invierno que sigue. Es importante estar informados, saber que no tenemos por qué vernos obligados a sacar el pañal para que los acepten en algún jardín o alguna guardería. Hay que asesorarse sobre el tema porque no está bueno. Hay ciertas leyes que apoyan, ¿no es cierto? No es necesario que suceda. Una manera también linda de acompañar es muy útil, por ejemplo, fomentar juegos, que juguemos con ellos, con masas, con plastilina, con arena, y eso ayuda a reconocer diferentes texturas y diferentes temperaturas, y ayuda a comprender mejor nuestro cuerpo y el control de esfínteres. Como así también jugar a trasvasar piedritas o trasvasar líquidos da la sensación de control, de decidir la cantidad a trasvasar y qué cantidad retener, y eso también es muy útil para este proceso. ¿Hay tiempos estipulados para cada cosa o cada chico tiene su tiempo y su proceso y debemos respetarlo? Bueno, a mí en este punto me gustaría hacer una diferencia, porque, por ejemplo, no hay un tiempo estipulado desde la seguridad o de la salud del niño para dejar la teta o para dejar la cama de los padres. No hay una edad límite donde podamos decir que la lactancia o que el colecho deja de ser saludable a cierta edad y pasa a ser perjudicial. No hay un tiempo estipulado, la decisión va a ser de la guiada o va a ser de esa familia y va a ser totalmente respetable. El dejar el pañal, como dijimos, es un proceso natural, fisiológico, naturalmente va a ocurrir, que está bueno acompañar, pero que está bueno no intervenir. Hay procesos madurativos que tardan más años y que no por eso hay alguna patología que tengamos que identificar. Pero sobre todo la diferencia que quería marcar es con respecto al proceso de lograr dejar el chupete
o dejar la tetina, el biberón, porque en estos casos desde las sociedades científicas de pediatría, odontopediatría, fonoaudiología, hay un límite de edad en donde su uso o la succión de estos objetos sí resulta perjudicial para la salud del niño. Está bueno transitar con anticipación el proceso del dejar, acompañar como a todos los procesos, pero saber que más allá de los 2 años el uso del chupete o de la tetina trae complicaciones, alteraciones, sobre todo por ejemplo el paladar ojival, con alteraciones en la deglución, en el lenguaje, las caries del biberón, procesos por ejemplo a nivel de neumatización de oídos se dificulta, entonces predispone también a las otitis medias recurrentes. No es un proceso fácil, obviamente, porque hay una relación importante con esos objetos, pero está bueno saber que acá sí tenemos tiempos y está bueno también desde la salud respetar esos tiempos para evitar complicaciones. Mamás reales. Mami de Samara. Escuchábamos a Paola, pediatra, comentándonos, hablándonos de un montón de tips acerca de cómo dejar los diferentes procesos. No todas las cosas son iguales, eso es importante tenerlo en cuenta. Me pareció interesante el tema de la validación de las emociones de todos los niños. Cada uno le pasan cosas diferentes. Y entender qué le pasa exactamente al niño en ese proceso. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a cambiar de opinión, pero sí validar que esté triste, que esté angustiado, que esté enojado o lo que sea que le pase y poder reemplazar ese apego, por ejemplo el del chupete, con un muñequito. Me gustó mucho cuando habla de esto de que a veces los chicos no están preparados a los 3 años, por ejemplo, cuando empiezan el jardín de infantes, para controlar esfínteres. No todos, algunos sí, algunos los dejan antes de empezar el jardín y otros no, a lo mejor lo dejan en el transcurso de esa escolaridad obligatoria. Está bueno que se acompañe desde las instituciones educativas también, porque no en todos los jardines lo toleran. Entonces, me parece que hay como una falta de acompañamiento también desde lo que tiene que ver con la educación, y por eso es tan importante que haya profesionales, como en el caso de Pao, que respeten estos tiempos de nuestros hijos, más allá de respetarlos nosotros, que somos quienes principalmente debemos entender que no todos los niños son iguales y que madurativamente cada uno tiene su tiempo y su proceso, y eso está bien, eso está perfecto. Algunos dejan el pañal antes, otros después, algunos dejan el chupete antes, otros después, algunos se van de la cama de los padres antes o después, cada uno es diferente y está buenísimo que así sea, y entenderlo nosotros también, porque a veces nos cuesta, porque inevitablemente empezamos a comparar con los hijos de nuestras amigas, de nuestra familia, No, y no solamente la comparación a veces es nuestra, sino también de la familia, ¿no? Viene alguien de la familia y te dice, ay, pero mi hija o mi hijo lo dejó a los 2 años el pañal. Aprovecha el verano y déjalo. Eso fue muy interesante lo que dijo Pao acerca de no necesariamente tienen que dejar en el verano. A ver, puede ser que justo de la casualidad que el niño esté madurando y aprovechemos el verano. ¿Por qué? Porque es una cuestión que nos resuelve a los adultos. Eso no quiere decir que los niños estén preparados para dejar el pañal durante un verano. Por ejemplo, en mi caso, o en el caso de Helio, ella cumple los 3 en marzo, empezaba la salita de 3, digamos, en el 2020, en marzo del 2020 comenzó. Y claro, en todos los jardines generalmente te dicen que la salita de 3 tienen que dejar los pañales para ese entonces. Entonces, claro, ¿qué era mejor, según todos los adultos? Que ella ese verano, antes de cumplir los 3, deje los pañales. Pero ¿qué pasó en casa? Yo me separé a finales del 2019 y nosotros en ese verano estamos en pleno duelo, por lo cual no era bueno que mi hija la fuerce, primero que no hay que forzarlos a nada, pero que intente hacerle un proceso que yo no veía ninguna maduración de ella en particular, por sí sola, digamos, y que además me veo obligada por el jardín a que ella deje los pañales. Y si bien a mí el jardín
me había dicho que se hacía un acompañamiento, que no era necesario que deje los pañales antes de ingresar a la sala. Cuando ella empezó la salita de 3 fue medio un engaño todo eso, porque cuando ella empezó la salita de 3, las primeras semanas de adaptación, pensemos que igual cuando empezó el 2020 enseguida empezó la pandemia. Y gracias para mí que empezó la pandemia. Es verdad. Porque ese acompañamiento del proceso del dejar el pañal, yo lo hice en casa, con ella y solas. Así que fue lo mejor en algún aspecto que me pudo haber pasado, porque no es lo mismo tener que salir, tomarse un colectivo con un niño que está dejando un pañal. Sin embargo, en el jardín me habían puesto condiciones si yo quería que ella siga manteniendo el pañal. Y la verdad que eso no me pareció para nada de acompañamiento. Entonces, la verdad es que las instituciones juegan un rol importante dentro de los procesos de los niños, y creo que ese acompañamiento que de algunas instituciones a veces se predica como que está, después en la práctica no se cumple. Y a mí me pasó eso muy puntualmente y me dolió mucho porque fue algo que yo hablé con anterioridad al ingreso de mi hija al jardín, y cuando ella estaba haciendo los procesos de adaptación me llamaron a una reunión para ver que a ellos les parecía que ella ya hablaba muy bien y que tendría que estar madura lo suficientemente como para dejar el pañal. Eso es lo que me dijeron del jardín. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra, no? ¿Qué tiene que ver el pañal con el vocabulario? Si bien el lenguaje es uno de los síntomas, lo voy a poner entre comillas, sí, como una de las claves en las que se dicen que los chicos están maduros en cuanto al esfínter, o sea, como que una cosa a veces tiene relación con la otra, pero no sé si estaba lista del todo cuando yo empecé con el proceso. Y al final la cuarentena me permitió que ella deje los pañales en casa sin ningún problema y sin la necesidad de vernos en situaciones feas o desagradables en la calle. Pero más allá de eso, yo me desilusioné de la institución, porque a mí la institución me dijo una cosa antes y cuando estábamos en proceso de adaptación, que fueron 2 semanas, me dijeron otra. A mí me citaron a una reunión un viernes y yo tenía que decidir qué iba a hacer el lunes. Si el lunes la nena entra con pañales, me dijeron, vos tenés que venir a cambiarla a la hora. Claro, para nada respetuoso, porque en realidad lo que estilan hacer es eso. Muchas veces te dicen, no hay problema que ingrese con pañal si todavía no lo dejó, pero si se hace, tenés que venir a cambiarlo vos o alguna persona autorizada o el padre o quien sea. Y muchas veces los padres estamos trabajando, entonces no podemos dejar nuestro trabajo, porque a lo mejor estamos lejos de la institución educativa, para ir a cambiar. O sea, ¿qué hacen? ¿Lo tienen hecho pis o caca hasta claro, que los padres o la persona autorizada llegue? Eso no es respetuoso para nadie, no es respetuoso principalmente para los chicos. Para los niños. Y además para los niños y también para las familias y la misma institución. A mí me pareció muy violento la manera y el tiempo que me daban. A mí me pareció violento hacia mí porque me imponían condiciones y hacia mi hija, por supuesto, porque además ellos ni siquiera pensaban en cambiarlos. La verdad es que las instituciones también tienen ahí un papel importante y una reflexión que hacer, ¿no? De cómo acompañan a los niños, porque mi hija apenas tenía 3 recién cumplidos en esa salita de 3. Acá se dispara un poco otro tema que tiene que ver con la escolaridad en general, que me parece que los jardines, las escuelas no acompañan nunca el proceso de nuestros chicos, porque siempre hay una nota ya que dice si está bien o mal lo que hace o aprende tu hijo o cómo aprende o en el tiempo en el cual tiene que aprender todo. Ahora hablamos de jardín infantes, pero pasa también en 5º grado y pasa en la secundaria y a lo mejor no todos los chicos tienen sus tiempos y algunos aprenden matemática antes y otros después y eso está perfecto. Pero bueno, tiene que ver con un sistema, no sé si a nivel mundial, pero que por lo menos en Argentina es así y que a mí un poco después de la maternidad me hizo un clic y que no está bueno, ¿no? Ojalá las escuelas acompañaran un poco más en todo sentido. A mí me pasó con Tayel que él sí los dejó antes, pero no los dejó a los 2 años y todo el mundo a los 2 años me decía, tendrías que empezar a probar. Tayel cumple en abril, Elio cumple en marzo, Tayel cumple en abril. En el verano, antes de cumplir los 2, era muy chiquitito, tenía 1 año y monedas, y después los dejó a los 2 años y 9 meses, más o menos, 2 años y 8 meses, que para mí estuvo perfecto, y fue un proceso que se dio natural, porque él me iba diciendo que le incomodaba el pañal, él me iba marcando. Entonces me parece que
cuanto más esperamos, a veces es mejor porque ellos están más preparados y ellos son los que nos empiezan a dar las señales de que quieren dejar algo. A mí, en mi caso, lo que más me costó es el tema de dejar la cama de mamá y papá, que se produjo hace unos meses nada más, 4 años, y todavía a la noche se sigue despertando y se pasa a nuestra cama. A veces tira hasta las 7 de la mañana, pero a veces se despierta a las 2 de la mañana y se pasa y dormimos los 3 juntos y bueno, y es así. Pero intento como acompañar los procesos de él porque me parece importante, porque si no me parece brusco, me parece que no lo estoy respetando, y todo esto está súper relacionado con la crianza respetuosa. Yo haciendo, digamos, yendo para atrás, lo que ella dejó mejor o sola, podría decirse, fue la teta. Ella misma fue pidiendo cada vez menos a medida que fue incorporando comida. Un día no pidió más, no le ofrecí y no quiso más. Y no pidió más, digamos, así fue como... En ese sentido sí, y el chupete, me gustaría después, tal vez post podcast, podamos hablar con nuestra comunidad, a ver qué hicieron, ¿no? Las mamás para que los chicos dejen, porque si bien algunos procesos son más naturales, los que implican tetina, como la mamadera y el chupete, tienen que ver con la dentición y un montón de aspectos físicos de la boca que sí son importantes que dejen en un lapso determinado. No los podemos acompañar hasta los 8 con el chupete, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, digo, sí tenemos que tener como otros tiempos. Y ahí sí la comunidad, el jardín, los médicos te lo dicen o te lo marcan, si los chicos todavía no lo dejaron. Me gustaría saber qué otras cosas o qué hicieron las madres para que sus niños dejen el chupete. Si bien yo intenté acompañar todo lo más posible, pensando, digamos, en lo que yo hice o en lo que nosotros hicimos en casa, no sé si fue tan respetuoso de sus tiempos. Porque en definitiva, me parece que no sé si ella estaba tan lista para dejar el chupete. Ellos no quieren dejarlo y lo tienen que dejar igual a cierta edad, ¿no? A ella se le rompió el chupete que tenía y yo le seguía ofreciendo el roto. Le dije, no hay más chupete, no compramos más, o sea, no tengo otro. Y yo le seguía ofreciendo el roto hasta que, bueno, empezó, lo extrañaba de noche, yo le daba un muñequito, alguna otra cosa. Nos abrazábamos, bueno, eso, acompañé eso, pero yo decidí no darle otro. Entonces, no sé cuán respetuoso fue eso o no para con ella, pensando en lo que yo ya hice, digamos, ¿no? E intenté ser lo más respetuosa posible, pero en realidad ella quería seguir teniendo chupete. A mí me pasó particularmente que yo tuve la suerte de encontrarme con una pediatra que al mes, cuando lo llevé al primer control, me dijo que no se recomendaba usar chupete justamente por esto. Me dijo, si podés no dárselo, mejor. Entonces yo no se lo di. Y un día, tipo 5 meses, de Tayel, se lo quise encajar porque lloraba y no sabía qué le pasaba y no me lo agarró. Así que al final no usó. ¿Qué nos pasa a los papás en esos momentos? Bueno, ella ya tenía, no sé si tenía los 2 cuando dejó el chupete, creo que fue un poco antes, pero en el jardín también te piden que deje el chupete, el dentista, el pediatra, ¿no? Todos acompañan, digamos, esa misma premisa. Y bueno, yo intenté hacer lo mejor que pude, que no sé si fue o no respetuoso realmente, pero bueno, en algún momento tenía que dejar y yo sentía que había sido la excusa perfecta, que se había roto el chupete, entonces yo le daba una parte y ella se daba cuenta que ya no tenía, se le había roto la tetina. Entonces la tetina ella fue y la tiró a la basura y le quedó la porción de donde se agarra el chupete con un pedacito de tetina. Y claro, ella me seguía pidiendo y yo le daba eso que ya estaba roto. Claro, y lo miraba y me decía, no, este no. Y digo, bueno, no hay más. Pobrecita. Y bueno, claro, intenté hacerlo lo mejor que pude, pero ella sí quería más chupete. Así bueno, que pero obvio que hacemos lo que podemos y está bien. Me parece que dentro de todo fue respetuoso porque si vos no le hubieras ayudado tampoco si hubieras ido a comprar otro chupete nuevo, porque hubieras seguido, andás a ver cuánto tiempo más y después sacárselo hubiera sido más forzado. Así que me parece que estuvo perfecta la decisión. Está bueno que lo hagamos a conciencia e intentando ser los más respetuosas posibles con ese proceso, sabiendo que hay cosas que tienen plazos y otras cosas
que no, que nos podemos relajar un poco más. Seguro. Acordémonos que esta es una cuestión cultural, social, y que nosotros no tenemos por qué atenernos a eso. Tenemos que ser libres de poder decidir cuándo nuestros hijos dejan o comienzan a hacer algo, porque son nuestros hijos y porque principalmente son personas y debemos respetarlos. Eso es lo importante de este podcast, que se asocia tanto con la crianza respetuosa. Así que le agradecemos mucho a Paola por su información tan detallada. Así que, sí, porque nos llevamos un montón de herramientas para la maternidad y para repensarnos. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo podcast. Besos, Nati. Chau, chau, gracias. Mamás reales. Mamá. Mamás desarmadas.